Buenos días y bienvenidos a todas y todas a estas 35ª Jornadas Nacionales de Personas con Enfermedades Renales y especialmente a aquellas personas que se han desplazado desde otras provincias de España. Antes de empezar, quería comentarles que les agradecemos que la encuesta de satisfacción que tienen ustedes en la documentación que le han entregado las compañeras nos las vayan cumplimentando a lo largo de las mesas, ¿vale? Nos ayudará muchísimo para próximas ediciones. El sistema de preguntas será, una vez finalizada la mesa, la exposición de los ponentes, cualquier persona que queráis preguntar a uno de los doctores o doctoras, levantáis la mano y una compañera se acercará a un micrófono. Lo que sí que os pedimos es que, por favor, la pregunta sea en concreto el tema que ha expuesto el ponente o la ponente. Y os vamos a pedir, por favor, que mantengáis los teléfonos móviles en silencio. Damos comienzo a las jornadas nacionales con la mesa inaugural, que está constituida por miembros especialmente implicados y referentes en la enfermedad renal. Toma la palabra don Daniel Gallego, presidente de Federación Nacional Alcer. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. La verdad que con puntualidad británica vamos a empezar las jornadas y nada, quería agradecer a todas y a todos vuestra presencia hoy aquí, la familia Alcer, y muy expresamente la presencia de autoridades y personalidades que representan a instituciones, sociedades científicas, organizaciones y movimientos asociativos tan importantes como la discapacidad y la cronicidad, de la que Alcer es parte activa e imprescindible. Hemos estado la semana pasada y este fin de semana en Granada en congresos científicos, por lo que les estamos realmente agradecidos del esfuerzo que hacen venir un fin de semana, igual que a todos vosotras y a todos vosotros, que un fin de semana pues, compartáis con nosotros nuestras jornadas. Es un gran motivo de celebración y de alegría poder reunirnos presencialmente de nuevo en las jornadas nacionales, que nos sirven de punto de encuentro y de aprendizaje común para tratar temas tan importantes como aspectos relacionados con el afrontamiento de la enfermedad renal, la calidad de vida y nuevos avances en la enfermedad renal. Lo digo siempre, pero asistir y participar en las jornadas nacionales de Alcer te pueden cambiar la vida. Puedes conocer un avance, puedes conocer un proyecto, una actividad relacionada con el ámbito renal o a una persona en tu misma situación que puede significar un antes y un después en tu vida diaria. El ejemplo entre iguales es una herramienta muy poderosa que puede cambiar el comportamiento de las personas. Y aquí nos reunimos hoy muchas personas expertas con el denominador común que es la enfermedad renal. Profesionales, pacientes, familiares y cuidadores, y seguro que podemos aprender mucho unos de otras. Lamentablemente, la enfermedad renal crónica ya es la 10ª causa de mortalidad en el mundo y las previsiones es que en 2040 será la 5ª causa de mortalidad de todas las enfermedades. Y estamos trabajando para poner en la agenda política de las administraciones la enfermedad renal como una prioridad de salud pública. Que el síndrome cardiorrenal sea reconocido en cualquier persona con enfermedad renal y que haya más innovación e investigación para conseguir tratamientos sustitutivos renales más frecuentes, más fisiológicos y mejorar los accesos vasculares y que no existan limitaciones en el estilo de vida, nutrición y medicación que tenemos actualmente. Tenemos unas jornadas muy interesantes y con temas de actualidad y ponentes de primer nivel que han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y estar con nosotros durante este fin de semana. Para poder ver a estos ponentes se necesitan inscripciones y grandes esfuerzos económicos en congresos y simposios científicos, así que tenemos el privilegio de que nos acompañen de manera desinteresada hoy y mañana. Estoy seguro que van a ser unas jornadas realmente fructíferas, donde deseamos volver a compartir momentos y experiencias juntos, sin olvidarnos, por supuesto, de la COVID-19, donde podremos ver los efectos que ha tenido la pandemia y en los pacientes renales y sus entidades durante estos 2 largos años. Las personas con enfermedad renal hemos sido el colectivo más afectado por la pandemia, solo por detrás de las residencias de mayores, con un 21% de mortalidad, y queremos tener un emotivo recuerdo para todos los que ya no nos pueden acompañar hoy y mañana. Trataremos en profundidad temas hoy sábado como la anemia renal, hablaremos de retos de enfermedades raras y de origen desconocido aún, exploraremos la educación del paciente diabético con enfermedad renal, síntomas molestos y desagradables como el prurito,
Y finalmente, antes de entregar los premios de la Fundación Renal y la insignia de oro, haremos un emotivo homenaje a todas las personas que ya no están con nosotros y que han significado mucho para su entorno y lo que han ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal. Mañana domingo vamos a ver avances en terapias domiciliarias, los efectos de la COVID-19 y su impacto en las personas con enfermedad renal, qué nos preocupa a las personas con enfermedad renal, tatuajes, accesos vasculares, recomendaciones nutricionales. Y por último veremos la protección de la piel de las personas trasplantadas y sobre todo de protegerse del sol y sus efectos. Además, quiero deciros que estamos involucrados en varios proyectos. Seguimos colaborando con todas las instituciones aquí representadas, la ONT, la SEN, la SEDEN, para mejorar aún más el trasplante, la donación, los cuidados y los tratamientos de diálisis y de enfermedad renal crónica avanzada, sin olvidar el diagnóstico precoz y la prevención. Seguimos trabajando en España y en Europa, reivindicando nuestros derechos sociales y, sobre todo, reclamando un abordaje multidisciplinar y el impacto humano de la enfermedad, más allá del impacto clínico y más allá del impacto económico. Vamos a monitorizar y evaluar la aplicación del nuevo baremo de discapacidad, que empezará a aplicarse en abril de 2023 y que en febrero en COCENFE va a dedicar un monográfico y seguro que Daniel, mi tocayo, va a hablar de ello durante su discurso. La cronicidad también es un tema crucial para nosotros. No podemos olvidar el impacto que tienen los tratamientos y la medicación en la calidad de vida y pueden optar por todas las opciones terapéuticas disponibles. Y por último, agradecer a todo el equipo técnico y trabajadores el esfuerzo y organización para que estas jornadas nacionales de personas renales sean una realidad. No es fácil gestionar y planificar un programa tan interesante y atractivo cada año, y agradecer a todos y a todas las personas que con su granito de arena contribuyen a día que el movimiento asociativo Alcer y las juntas directivas, las entidades provinciales, las federaciones autonómicas, pasando por los trabajadores, voluntarios, familiares, cuidadores y simpatizantes que trabajáis para mejorar el día a día de las personas con enfermedad renal. Os deseo unas jornadas entrañables donde podamos debatir, reencontrarnos y establecer aún más lazos y actividades conjuntas de los movimientos asociativos Alcer, sus entidades y, lo más importante, de las personas que formamos parte de todo ello. En los últimos congresos de la Sociedad Española de Nefrología y de la Sociedad de Enfermería Nefrológica les pedí una cosa, bueno, les dije muchas cosas, pero una de las que les dije que creo que es clave es que los pacientes, muchos, admiramos a muchos profesionales porque hacen una labor extraordinaria y de verdad que les admiramos como personas y como profesionales. Y les pedí que ellos como profesionales, por favor, admiraran a sus pacientes, porque somos unos luchadores, somos resilientes y de verdad que nos adaptamos a una enfermedad muy dura, con muchas limitaciones. Así que les pedí que, como parte de la humanización, nos veamos como personas, tanto profesionales como pacientes. Así que os deseo unas fructíferas jornadas y que aprendamos mucho unos de otras. Gracias. Y ahora le voy a dar la palabra, pues, como Karina Escobar no ha podido llegar, esperemos que pueda llegar en breve. Le voy a dar la palabra a Daniel Aníbal, en este caso, que ya sabéis que es el secretario de... Karina, ¿eh? Ah, está Karina ahí. Ah, vale. Pues nada, Karina, si quieres hablar... Bueno, voy... dale tú, Daniel, y luego le damos compañía. No corras, Karina, que te hago de suplente, ¿eh? No corras. No. Muchísimas gracias, Alce, por esta gentil invitación, que sabes que para mí es un auténtico placer. Saludos a la mesa, a toda la gente que estéis aquí. Para mí siempre que una entidad de COCENFE me invita es un placer, ¿no? Pero cuando me invita Alcer es un poquito más de placer. No quiero minusvalorar al resto, ¿no? Pero sí quiero reconocer, y creo que todos lo sabéis, el papel tan importante que tiene Alcer en los movimientos sociales. Karina lo comentará, el papel de Alcer en la cronicidad, pero permitidme que ponga en pie, como diría un malagueño, el papel de Alcer dentro del mundo de la discapacidad orgánica. Creo que habéis sido una entidad que nos habéis ayudado mucho a construir qué es la discapacidad orgánica, a cambiar la visión de la discapacidad. Alcer y otras muchas entidades. Pero sí tengo que reconocer que cuando yo empecé en esta guerra, fueron personas de Alcer las que me ayudaron a ver esta realidad. Por tanto, me siento muy acompañado y sí me gustaría pues, que fueseis conscientes del tremendo papel que tiene Alcer, que tienen los pacientes de enfermedades renales crónicas, en haber levantado esta idea de discapacidad orgánica en la que estamos trabajando. Esto es una obra de mucha gente, ¿no? Pero sí creo que hay que reconocer el papel tan importante de Alcer y un papel de hace muchos años. Esto no es una cosa de ahora, sino que hay
una historia Alcer muy importante en la construcción del concepto de discapacidad orgánica, que se ha materializado en los últimos tiempos en dos obras. Un libro blanco de la discapacidad orgánica que hemos elaborado en CONCENFE con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero que ha sido una obra participativa. Es una obra que ha demostrado y nos ha enseñado cuál es la cara de la discapacidad orgánica. Hemos visto que es una cara de mujer, que es una cara envejecida, que es una cara muchas veces disruptiva, es decir, no son enfermedades hereditarias, sino que son de apariciones súbitas. Nos ha cambiado la idea o la cara que teníamos todos de la discapacidad, que pensábamos que la discapacidad era el niño que nacía con una enfermedad, el paciente de polio, que era como una idea muy prototípica de la discapacidad. Hoy en día sabemos que no es esa la cara de la discapacidad. Sabemos que la cara de la discapacidad es más la enfermedad crónica, la enfermedad que aparece súbitamente. También gracias al Alcer hemos, y tenéis una historia fabulosísima, la importancia de la bioética. Y lo comentabas antes, Daniel, cuando hablabas del impacto que tuvo la COVID-19 en los pacientes renales crónicos, ¿no? Nos hicisteis ver la importancia de los abordajes bioéticos en todo lo que era la COVID, con un papel muy relevante en la vacunación. Ahí, y por vuestra historia, nos habéis ayudado mucho a hacer documentos de alto valor científico que pongan en valor la obligación que tienen los Estados en cubrir a las personas más vulnerables. Entre ellos somos las personas que tenemos una enfermedad crónica, una discapacidad orgánica. Y me siento muy contento cuando antes de ayer se ha publicado un paper en una revista de bioética que habla de COVID-19 y enfermedad crónica y discapacidad orgánica. Hemos sido capaces que esta reivindicación social que habéis liderado vosotros, y no tengo empacho en decirlo, fuiste tú el que en las reuniones decías, oye, que después de las residencias estamos los pacientes renales como el segundo punto más afectado, y creo que hemos sido capaces de conseguir que pase del movimiento social a las publicaciones científicas y, por supuesto, a estar en la mente del legislador. Y ya finalmente, porque no quería hacer un discurso, sino una breve intervención, aunque he hecho discurso, tengo que hablar del baremo de la discapacidad. Obra en la que llevamos desde el año 2007 trabajando el sector, en el que Alcer ha tenido siempre un papel muy importante. Todas las presidencias de Alcer han tenido un foco relevantísimo en el baremo de discapacidad, y aquí sí tengo que reconocer que el baremo está publicado, pero todavía no está en funcionamiento. Por lo tanto, sabemos lo que dice el BOE, pero no sabemos cómo va a funcionar. Y aquí es muy importante, y lo has comentado, formarnos en qué es el baremo, formarnos en qué cambios tiene el baremo, pero aún más importante, cuando empiece a funcionar tendremos que estar durante un tiempo siguiéndolo muy encima, porque realmente lo que nos importa no son los BOEs, lo que nos importa es la práctica clínica, la práctica diaria, la práctica de los evaluadores. Y aquí sí os pido, y aquí es una petición que os hago, que nos ayudéis a CONCENFE a hacer ese seguimiento. Nosotros participamos en el comité de valoración y de seguimiento, pero claro, para poder seguir hay que tener datos. Y es muy importante que nos digáis qué disfunciones puede haber, qué funciona bien o qué funciona mal, porque se va a abrir una ventana de oportunidad, probablemente, siendo sinceros, en 3 años, para poder modificar aquellas partes que no estén bien en el actual baremo, y ahí será tremendamente importante que nos deis esa información vosotros, que sois realmente los expertos. Me consta hace muchos años que muchas reivindicaciones de Alcer no se han publicado, no se han conseguido. Por supuesto, sigue habiendo mucha reivindicación de fondo no obtenida, y me consta perfectamente, pero bueno, ahora estamos en la fase un poco más de valoración de la aplicación, y ahí os pedimos ese favor. Y sin más, muchísimas gracias, Daniel, y me toca hacer hoy de suplente, de Anso, que no ha podido venir, y de Kaira, que ha llegado tarde. Muchas gracias, Daniel. Seguro que vamos a estar trabajando codo con codo en CONCENFE y en Alcer. Y ahora sí, pues Karina, bienvenida, buenos días. Te doy la palabra. Karina Escobar es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Además, le damos la enhorabuena por haber sido reelegida recientemente. Cuando quieras, Karina. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí hoy. Disculpar el retraso, lo del movimiento asociativo, vosotros que lo vivís más
a nivel comunidad autónoma y en vuestras delegaciones es un trabajo intenso y me ha tocado un problema esta mañana y he llegado tarde por eso. Bueno, que estoy encantada de estar en estas 35 Jornadas Nacionales de Personas Renales, que para mí es un placer repetir cada año. La verdad es que desde la plataforma de organizaciones de pacientes sentimos a Alser muy cerca. Tenemos la suerte, hemos renovado junta directiva, hemos tenido elecciones a finales de septiembre. Tenemos la suerte de tener a Manuel Arellano con nosotros como vicepresidente segundo. Tenemos una actividad en la POP últimamente que no paramos. Tenemos este mes vamos a llegar a 45 actos a nivel nacional y europeo. Y la verdad que nuestra labor y la vuestra, y bueno, mandada por vosotros, ¿no?, es evidenciar el impacto que tiene la enfermedad crónica en la vida de las personas, pues en este caso con enfermedades renales, pero con otras enfermedades, ver cómo en este momento que hemos pasado la COVID, pero que ya veníamos con una deficiencia del sistema en cuanto a que necesitamos una transformación del Sistema Nacional de Salud que lo haga más sostenible, pero también más eficaz y más eficiente, y que realmente evite el sufrimiento que estamos viviendo. En nuestro último barómetro, como sabéis, hacemos y os pedimos mucho y os doy las gracias por la participación que hacéis en nuestros diferentes estudios. En nuestro último barómetro nos dice que un 45% de las personas con enfermedad crónica tardan 2 o más años en tener un diagnóstico. Viendo la prevalencia, estuve leyendo estudios vuestros de hace poco, que la prevalencia de muchas patologías crónicas está creciendo, sumamos años. En el caso de la enfermedad renal crónica, bueno, el dato es evidente, ¿no? Y tenemos que intentar, ¿no?, también impulsar, ¿no?, que se trate más la prevención y que lleguemos a mayores o pues sumemos menos complejidad. Otra parte que hacemos importante, yo creo, es haber dado pasos en la participación efectiva de los pacientes y de sus entidades, sobre todo a nivel macro, a nivel meso y a nivel individual. A nivel macro hemos ido dando pasitos, ¿no?, dentro del Ministerio de Sanidad y con las consejerías, intentando tener un hueco formal, ¿no? En este momento, pues en el momento que se apruebe la ley de ¿cómo se llama ahora? Se me ha ido ahora. Bueno, la de igualdad y equidad. En esta ley pues, se pone la participación de los pacientes en el foro abierto de salud ligado al Consejo Interterritorial, y creo que será un paso importante. Ahí también entra la discapacidad y otros colectivos en el que los pacientes tengamos voz y voto dentro del Consejo no dentro del Consejo Interterritorial, pero si nos sentamos más cerca. Y sí que hemos abierto pues, vías de colaboración muy estrecha en la Agencia Española del Medicamento, en el Instituto de Salud Carlos III, en diferentes áreas de salud pública, de todo lo referido a la cartera de servicios, y la verdad es que está siendo un trabajo muy interesante, muy intenso, pero queremos seguir reforzándolo, ¿no? Y nada, y agradecer vuestra labor, Daniel, por todo lo que hacéis. Sois el motor del movimiento asociativo de pacientes también, como decía Daniel, y de la discapacidad. Agradecer vuestro trabajo. No está siendo fácil, pero no podemos bajar la guardia y seguir con fuerza. Muchísimas gracias, y la POP siempre está a vuestro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. La verdad que la cronicidad para nosotros ya sabéis que es fundamental, y bueno, que ahí estamos en discapacidad y cronicidad, como no puede ser de otra manera. Y nada, y le doy la palabra ahora a otra parte también fundamental de nuestros cuidados y de los tratamientos, que es a Francisco Pulido, que es el presidente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, que siempre también nos acompaña siempre que le pedimos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Daniel, por invitarnos. Muchas gracias por hacernos compartir la mesa con todas las personas implicadas en el cuidado y en el tratamiento de las personas con enfermedad renal, con Patricia, con Beatriz, y con Daniel y con Karina. Muchas gracias. Bienvenidos a estas 35 jornadas de personas renales. La enfermería nefrológica siempre ha considerado imprescindible que cada persona sea quien lleve el oremus de su vida. Cuando está sano, para no enfermar, y que los achaques de la vida nos trae pues nos lleguen lo más tarde posible. Y cuando por el capricho de la existencia nos viene una patología, seamos cada uno de nosotros los que marquemos los tiempos y las pautas de nuestro proceso. Para ello es imprescindible y se requiere una formación sobre hábitos de salud, que se realiza normalmente en primaria, ojalá comenzara en los colegios. Y sobre la patología que nos toca vivir, en este caso la enfermedad renal, para mantener hábitos que nos permitan enlentecer la progresión de la enfermedad, de tal forma que lleguemos al tratamiento renal sustitutivo lo más tarde posible. Y cuando nos llega, nos dé en todo momento la mejor calidad de vida, que es lo que pretendemos. Y digo bien,
Digo formación, no información, como hace mucho hincapié Dani en estas cosas, ¿no? Porque al formar queden las personas pautas para mejorar hábitos que llevan a un mejor estado de salud. Si solo informas, te quedas con el 5% de lo que estás oyendo y se olvida antes de llegar a la puerta de la institución. Los que estamos sentados en esta mesa actuamos directamente en la segunda fase de todo este proceso, cuando ya tenemos la enfermedad y ya está en el estado de guía avanzado. Por eso pedimos medios para que la prevención de la enfermedad renal, la enfermedad silenciosa de la que hablaba Daniel en el mundo, que va a ser causa o la quinta causa de mortalidad a partir de dentro de 10 años, el programa preventivo sea importante y sea un programa eficaz. Es importante la asistencia de las enfermeras en este programa de prevención. Es importante las enfermeras en primaria formadas en enfermedad renal para que esto se impida. La enfermería renal, la enfermería nefrológica es fundamental en todo este proceso de formación en hábitos apropiados para la enfermedad de salud. Debe estar, lógicamente, formando a las enfermeras en primaria y debe estar y está en formar a sus pacientes para conseguir el mayor grado de autocuidado, la mejor adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como dietético, y la mayor autonomía en la toma de decisiones que le afectan a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, que no es corto, dura toda la vida. Su enfermera es lo suficientemente cercana y le dedica el tiempo necesario, o así debe ser, para llevar a cabo esta labor. Somos los que acompañamos en toda la travesía que lleva a cabo. En algunos casos es hasta la misma enfermera, a lo largo de los años, la que le va a acompañar, creando una relación muy especial, distinta, seguro, que la que va a tener con cualquier otro profesional, creando un vínculo que perdura en el tiempo. Y si usted cree que necesita algo más, no duden en preguntar o comentárselo a su enfermera, porque nosotros estamos a su entera disposición. Estamos para eso, no lo olviden. Además, si creemos que es otro profesional el que debe intervenir, coordinaremos para que sea así. Nos importa por encima de todo su bienestar. No duden que es el objetivo de nuestro trabajo. Las jornadas Alcer son un foro magnífico y maravilloso para que ustedes conozcan las distintas sensibilidades y conocimientos que aportan los diversos profesionales que viven la enfermedad renal, que espero que les aclaren las dudas que tengan sobre los temas que aquí se van a tratar. Así como se enriquecen de las experiencias de otras personas que están en su misma situación o han pasado por donde ustedes están ahora, recibiendo de primera mano toda esa experiencia, con el objetivo siempre de mejorar la calidad de vida del día a día. Se trata, no se olviden, de vivir y de vivir mejor. Les animo a vivir intensamente estos días, disfrutando de todas las actividades preparadas por Alcer. Dar la enhorabuena a Alcer y a Dani y a todo su equipo por la gran labor que hacen, del trabajo constante que poquito a poquito van consiguiendo sus frutos de forma global. Nos tendrán a su lado siempre, apoyando todas las reivindicaciones para que las personas con enfermedad renal se favorezcan de todos los medios y de cualquier tratamiento, independientemente del código postal en el que vivan y de su situación económica y social. Extenderé el agradecimiento a cada asociación de enfermos renales allí donde trabaja, porque acercan a todas las personas a soluciones cuando todo se ve de forma negativa. Enhorabuena, de verdad, y muchas gracias. Feliz jornada. Muchísimas gracias, Juan. De verdad que es un placer trabajar con vosotros, con todas vosotras, y de verdad que el gremio de enfermeras para nosotros es imprescindible. Pues ahora le voy a dar la palabra a otra parte fundamental, que es la medicina clínica y, por supuesto, una gran profesional como doña Patricia de Sequera, que es la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología. Así que bienvenida, Patricia, cuando quieras. Muchas gracias, Daniel. Bueno, para mí es un placer poder dirigiros unas palabras en estas 35ª Jornadas Nacionales de Personas Renales. Y cómo no hacerlo de la mano de mis compañeros de mesa. Así que muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, ya sabéis que a mí siempre me hace especial ilusión y le pongo en valor el poder dirigirme a las personas con enfermedad renal, ¿no? Como le gusta decir a Daniel, que no se me escape paciente, aunque probablemente se me escape en mis palabras, ¿no? Porque sois nuestra razón de ser, ¿no? Entonces, yo habitualmente hablo pues, de la COVID-19, de la que hemos hablado mucho, ¿no? Y que todavía sigue presente en el Congreso, y sobre todo de la enfermedad renal crónica y de su crecimiento, ¿no? Que es pues, de lo que me corresponde institucionalmente como presidenta de la Sociedad Española de Nefrología. Pero me gustaría saltarme estos mensajes que yo creo que ya conocéis y hacer un mensaje un poquito más
dirigido a vosotros y me gustaría hablar de la humanización de la asistencia sanitaria, porque es un tema que ya está prácticamente en todos los planes de salud regionales, ¿no? El plan de humanización. Y me gustaría deciros lo que significa para mí la humanización en salud renal, ¿no? Que consiste en poner en valor la dignidad e individualidad de cada persona con enfermedad renal, prestando una asistencia personalizada que consiste en atender a las personas en esto que llamamos la concepción holística, ¿no? O una concepción del todo de la persona, para dar respuesta no solo a esas necesidades físicas, sino atendiendo también a la esfera emocional, social y espiritual, y teniendo en cuenta sus principios y valores. También tener en cuenta su forma de sentir, de ver y de vivir la vida. Consiste en hacer partícipes a las personas con enfermedad renal, proporcionándoles la información y formación precisa para que puedan participar de forma proactiva en la toma de decisiones, ¿no? Estas decisiones tan importantes como la elección del tratamiento renal sustitutivo que le van a cambiar a uno su forma de vivir, ¿no? Y su calidad de vida, sin lugar a duda. La humanización en salud renal consiste en consideraros no solo a vosotros los pacientes o personas con enfermedad renal, perdona, Daniel, que sabía que se me escaparía, sino también prestar especial atención a las necesidades de los familiares que os acompañan y de vuestros cuidadores principales. Porque, como bien sabéis, la enfermedad renal crónica afecta a toda la familia, que es la red de apoyo más importante y desempeña un papel clave en el proceso salud-enfermedad, pues influye en que sus miembros asuman conductas protectoras de salud. Lo hablaba Juan Francisco Pulido, ¿no? Lo importante que son esos hábitos de vida en el colegio, pero primero en la familia, ¿no? O también podemos inculcarle a nuestros hijos o a nuestros familiares conductas de riesgo, ¿no? Bueno, es importantísima la familia para fomentar estos estilos de vida saludables. En la familia se presenta la enfermedad, se ayuda a superarla y a recuperar la salud y también se apoya en el momento de morir. La humanización también pone el foco, o debe de ponerlo, en los profesionales que os atendemos, que somos los verdaderos agentes de humanización a los que también es preciso cuidar, favoreciendo una comunicación adecuada, fomentando nuestra participación, reconociendo nuestros esfuerzos y logros, promocionando la formación y capacitación, en definitiva, poniendo en valor la vocación de la profesión sanitaria. Como ya ha comentado Dani, y no nos hemos puesto de acuerdo, en nuestra inauguración del Congreso el fin de semana pasado nos dirigió unas palabras, algunas fueron duras, pero en otras tenía muchísima razón, casi todo. Y estas palabras me han hecho reflexionar mucho. Y nos decía que admiraba a algunos de los profesionales sanitarios que le habían acompañado en su enfermedad. Y como bien ha dicho, nos reprochaba por qué no os admirábamos nosotros a los pacientes. Y yo quiero deciros que os admiramos y os admiramos mucho. Creo que hablo por la mayoría de los nefrólogos y de las enfermeras de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. Y os voy a poner algunos ejemplos. Yo admiro mucho al paciente que vuelve a diálisis tras un trasplante fallido y muestra esa entereza y ese coraje, ese afán de superación. Y cuando este paciente, a pesar de lo que está sufriendo, porque todos lo sufrimos, pues nos regala una sonrisa en su primera sesión de diálisis, ¿no? Admiro al paciente mentor que después de una sesión de diálisis en la mañana y que se va a las 2 de la tarde, vuelve a las 4 para ponerse en contacto con un paciente que tiene una enfermedad renal crónica avanzada, que va a empezar diálisis y que está atemorizado de cómo hacerlo, ¿no? Y todavía le admiro más cuando le da su teléfono y me consta que le llama cada semana porque me lo dice el paciente ERCA, ¿no? Bueno, admiro a todos los pacientes que se asocian a Alcer con la intención de ayudar a otros que están en la misma situación y siento una gran admiración por lo que yo llamo los padres y madres coraje, algunos de vosotros estáis aquí, ¿no? Que os desvivís por el hijo que tiene una enfermedad renal crónica y lo dais todo por él, incluido el propio riñón, ¿no? Sí, Daniel. Estoy segura de que los profesionales sanitarios, los médicos, los nefrólogos, la enfermería nefrológica, admiramos incluso más a las personas que tienen enfermedad renal de lo que tú has podido admirar nunca a los profesionales que te han atendido. Y eso, entre otras cosas, es porque nosotros hemos elegido esta magnífica profesión, que yo vivo con pasión y no he podido encontrar otra mejor, pero vosotros no habéis elegido estar enfermos. Entonces, ahí hay una gran diferencia en cuanto a la admiración, ¿no?
Y os aseguro que en mi vida profesional he tenido magníficos maestros. Yo me formé en la cuna o donde estaba el padre de la nefrología en Madrid, por lo menos así yo lo viví, ¿no? Pero las lecciones más importantes no me los han dado estos maestros, sino que me los han dado algunos de mis pacientes. Nosotros también queremos humanizar la asistencia sanitaria y a nosotros mismos. Y me gustaría terminar con las palabras de Claude Bernard, es un médico y filósofo francés del siglo XIX, que para mí fue pionero en humanización, aunque no salen los libros de humanización, ya que nos decía en una frase que se hizo luego famosa cómo debemos de atender a las personas enfermas, no hablaba de los enfermos renales, y decía en francés, guérir quelquefois, soulager souvent et consoler toujours, que quiere decir curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Esta máxima que debemos seguir siempre los profesionales sanitarios y que nos gusta que nos apliquen a nosotros cuando estamos enfermos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por tus palabras tan humanas. Yo sé que admiras a las personas con enfermedad renal y nosotros a vosotros, y de hecho seguro que yo aprendo todos los días de las pacientes, de las personas con enfermedad renal y también de los profesionales, y seguro que juntos somos mucho mejor. Yo siempre he pensado que los profesionales y los pacientes estamos en el mismo equipo luchando contra lo mismo, ¿no? Contra la enfermedad renal. Y ahora pues voy a dar la palabra a la doctora doña Beatriz Domínguez Gil, que ya sabéis que es la directora general de la Organización Nacional de Pacientes, de trasplante, perdón, de personas con enfermedad renal en tratamiento renal sustitutivo, sí, en trasplante. Así que, Beatriz, cuando quieras, y gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, gracias por invitarme a participar en estas jornadas, en esta inauguración, y tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, y, por supuesto, mi agradecimiento por permitirme compartir esta mesa inaugural con, yo les llamaría a nuestros compañeros de viaje, con un objetivo común, que es el garantizar el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Hace apenas unos días estábamos en Granada comentando los datos del informe anual del registro de enfermos renales, que nos vuelve a recordar que la enfermedad renal crónica crece. Ya son cerca de 66.000 personas en España las que necesitan tratamiento renal sustitutivo. En una sola década ha aumentado la prevalencia de enfermedad renal en nuestro país en un 30%. Yo siempre digo, en primer lugar, hablo como directora de la ONT, que lo fundamental es prevenir la enfermedad renal y que en todas las estrategias de salud pública es imprescindible emplazar la enfermedad renal crónica como objetivo por motivos ya sobradamente conocidos por todos vosotros, y que además necesitamos un diagnóstico temprano y evitar que esa enfermedad renal lleve al paciente a necesitar una terapia sustitutiva. Pero cuando lo necesita, aparecemos nosotros, aparece la Organización Nacional de Trasplantes, y con la ONT no me refiero a la oficina de coordinación a nivel nacional, sino a toda la red de coordinación y de equipos de trasplante de España. Creo que entre todos, y aquí no me voy a referir solamente a la coordinación porque también estáis vosotros, hemos conseguido muy buenos resultados en trasplante renal. Conseguimos las tasas de trasplante renal más elevadas del mundo. Incluso en época COVID hemos superado los 50 y los 60 trasplantes renales por millón de habitantes en los 2 últimos años respectivamente, que es una tasa que no alcanza ningún país de nuestro entorno en condiciones normales. Es decir, que estamos realmente hablando de una actividad extraordinaria, y sin embargo son muchos los retos que seguimos teniendo por delante. Podríamos caer en la autocomplacencia, pero no debemos, porque continuamente debemos mejorar. ¿Y en qué podemos mejorar? Pues lo comentábamos hace unos días en Granada. Muy preocupante para mí el observar que solo el 13% de los pacientes en diálisis en España están en lista de espera, con unas diferencias entre comunidades autónomas que oscilan entre un 6 y un 29%. Bueno, creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos, y cada uno desde nuestro ámbito pensar si realmente todo paciente que tiene indicación de trasplante renal se le está ofreciendo esta opción en tiempo y en forma. Necesitamos aumentar aún ahora la disponibilidad de riñones de donantes fallecidos, y ahí estamos trabajando en diferentes líneas que no os voy a detallar,
pero que nos suponen un esfuerzo constante a todos. Por poneros algunos ejemplos, hemos tenido que aprender a utilizar el riñón de un donante COVID, porque hasta hace muy poquito un donante con PCR positiva para SARS-CoV-2 no era donante. Pero claro, hemos aprendido, y esto ha supuesto un esfuerzo para todo el sistema, que aparentemente no se transmite el COVID si no es a través del trasplante pulmonar, que se han realizado miles de trasplantes durante la pandemia y no se ha producido una transmisión a través de un trasplante renal, y por lo tanto no podíamos perder oportunidades de trasplante por una enfermedad que además ahora tenemos una lista de espera protegida gracias a la vacunación y una población también protegida gracias a una campaña de vacunación que yo creo que ha sido extraordinaria. Pero tenemos muchas otras medidas puestas en marcha. Hemos aumentado la actividad de donación en asistolia, que ya este año probablemente supere el 40, incluso el 45% de toda nuestra actividad de trasplante renal. Hemos aprendido a lograr los mejores resultados posibles con estos trasplantes. Y gracias a la tecnología y a la introducción de una tecnología innovadora en muchos hospitales del país. Estamos trabajando para incorporar la sanidad privada, y aquí, por favor, estamos hablando de su participación en la donación. No se trata de la privatización del trasplante, sino que participe la sanidad privada en ese ejercicio de corresponsabilidad de cumplir las necesidades de trasplante de nuestros pacientes y de ofrecer a toda persona que fallece la opción de donar, independientemente de que lo haga en un centro público o lo haga en un centro privado. Y hemos hecho un esfuerzo importante también en la donación pediátrica, de la que creo que posteriormente vamos a hablar a raíz de uno de los premios que se van a otorgar en el día de hoy. Pero también tenemos otros retos, por ejemplo, mejorar el acceso de determinados pacientes al trasplante. Particularmente preocupados estamos con los pacientes hiperinmunizados en España, que cada vez sois más. Afortunadamente, gracias al programa PATI, ya son más de 700 los pacientes con PRA de 98, 99 y 100% que han conseguido trasplantarse, que es más del 40% de los pacientes incluidos en el programa, pacientes para los que encontrar un donante es como encontrar una aguja en un pajar. Pero claro, aún así, los que tienen un PRA del 100% tienen una probabilidad de trasplantarse del 12% con el programa PATI. Es decir, tenemos todavía muchos retos. Y la donación de vivo, ¿qué deciros de la donación de vivo? Ha crecido en 2021, ha crecido un poquitín en 2022, pero estamos muy por debajo de lo que podíamos lograr, teniendo en cuenta que se trata de la mejor opción de tratamiento de la que disponemos y, desde luego, indudablemente para el paciente niño y para el paciente joven tiene que ser una opción imprescindible y que se le ofrezca, insisto, en tiempo y en forma. En todo esto estamos trabajando, pero no podríamos haber llegado a donde hemos llegado, ni vamos a poder abordar los retos futuros sin vosotros. Sin vosotros a título individual, mencionaba antes la doctora Sequera al paciente mentor. Yo creo que el paciente mentor tiene un papel también importante a la hora de garantizar que sus compañeros reciben una información adecuada sobre las opciones de tratamiento renal sustitutivo, se le deriva a tiempo, conoce, sobre todo conoce, y le ayuda a afrontar esos miedos que antes nos relataban los compañeros de mesa. Y a Alcer le debemos muchísimo en España, le debemos la ley de trasplantes, le debemos la propia creación de la Organización Nacional de Trasplantes, pero es que además Alcer ha estado siempre ahí, siempre está ahí. Siempre es vuestra voz y siempre llega a donde la Administración no va a llegar y donde los profesionales sanitarios no llegamos. Por lo tanto, sois compañeros de viaje sin los cuales no habríamos llegado hasta aquí y no vamos a poder afrontar sin vosotros los retos de futuro. Os recuerdo que el objetivo es común y nuestro objetivo es que todos y cada uno de vosotros, cuando llega el momento, alcancéis o consigáis el trasplante que necesitáis y lo hagáis con las mayores garantías de éxito, con los mejores resultados posibles. Por mi parte, nada más, desearos unas magníficas jornadas. El programa es interesantísimo y de la mano de ponentes de altísimo nivel. Y, como decía antes Daniel, es una oportunidad única para conoceros, para identificar
otras cuestiones que os preocupan para abordarlas de una manera mucho más efectiva juntos. Y por mi parte, decir simplemente que quedan inauguradas estas ya 35 Jornadas Nacionales de Personas Renales, deseándoos lo mejor para estos días. Gracias.